Sean ustedes bienvenidos a esta nueva cápsula que habla precisamente acerca de lo que es el desarrollo sostenible. Y para poder hablar del desarrollo sostenible como tal, tenemos que remontarnos al año 1987, durante la Conferencia Mundial para el Medio Ambiente desarrollada precisamente para este fin. Se aprueba el informe Brundtland o el informe Nuestro Futuro Común. Y a partir de ese instante nace la teoría del desarrollo sostenible. ¿Y qué implica o qué significa el desarrollo sostenible? Básicamente nos dice que el desarrollo sostenible nos va a permitir, o la implementación de esto nos va a permitir que en un país se pueda utilizar de manera racional nuestros recursos naturales con el objetivo de poder satisfacer las necesidades del presente, es decir, de las generaciones actuales, de tal manera que se pueda garantizar el uso de los recursos naturales para las siguientes generaciones. En términos muy sencillos, lo que estamos haciendo con lo que es el desarrollo sostenible como tal no es otra cosa que simplemente un uso equilibrado, racional de nuestros recursos naturales, de tal manera que se pueda satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, es decir, de nosotros. ¿Y qué nosotros es lo que nosotros buscamos? Buscamos techo, buscamos alimentación y buscamos vestimenta en términos básicos, en términos sencillos. ¿Qué significa? Que nosotros podamos extraer del medio ambiente, extraer de nuestros recursos lo necesario para poder satisfacer estas necesidades y, por supuesto, tener una calidad de vida decente, una calidad de vida adecuada y pertinente. A partir de ahí, este uso racional y equilibrado tiene que permitir que nuestros hijos, nuestros nietos, también puedan gozar de los mismos beneficios que nosotros tenemos en la actualidad. Es decir, que también ellos, que nuestros nietos también puedan tener alimentación, vestimenta y, por supuesto, todo lo necesario y lo adecuado y lo pertinente para poder precisamente hablar de lo que sería, en este caso, una calidad de vida adecuada y pertinente, eh, y que, por supuesto, nos va a garantizar un mayor grado de desarrollo sin que este desarrollo implique, por supuesto, una un cambio, una modificación, un proceso de degradación ambiental. El desarrollo sostenible tiene como base tres grandes elementos, o se sienta prácticamente sobre tres grandes elementos. Lo primero, por supuesto, en el tema social, en el tema económico y, por supuesto, en el tema, en este caso, ambiental. Tiene como pilar fundamental estos tres grandes elementos. Sin embargo, el desarrollo sostenible como tal es interdisciplinario y es intersectorial. ¿Qué implica que sea interdisciplinario? Es decir, que para poder desarrollar y para poder cumplir cada uno de los preceptos del desarrollo sostenible, es indispensable e importantísimo que nosotros podamos armonizar lo económico, lo social, lo ambiental, pero también que estos tres elementos estén relacionados con el tema político, por supuesto con el tema cultural y con el tema espiritual. De esta manera vamos a garantizar precisamente el éxito del desarrollo sostenible. ¿Por qué decimos nosotros que es intersectorial? Porque cuando hablamos precisamente de lo que sería el desarrollo sostenible, este es o está basado en las políticas que están desarrollando los gobiernos o las entidades territoriales autónomas. Por supuesto, también implica la participación de, en este caso de nosotros, de la universidad, de todos quienes trabajamos en el ámbito académico, de todos los que trabajan en el ámbito empresarial, que tienen o presentan precisamente o representan a una organización privada, y también, por supuesto, el ejercicio y la participación de las ONGs. Y la confluencia de estos tres grandes elementos o cuatro grandes elementos, la universidad, el gobierno, el sector privado, pero también con la participación de estas entidades autónomas, estas entidades gubernamentales, no gubernamentales, van a asegurar precisamente que los principios del desarrollo sostenible sean alcanzados con cabalidad. Es decir, que se va a generar una sinergia tal en el cual
lo social va a interactuar directamente con lo económico interactúa con lo político con lo espiritual, lo político con lo ecológico con lo ecológico con lo espiritual. Es decir, hay una sinergia, hay una relación muy clara entre lo que viene a ser en este caso todos y cada una de estas dimensiones que van a garantizar precisamente la efectividad de lo que es la teoría del desarrollo sostenible como tal. Todo esto tiene básicamente que garantizarse para que en un país como el nuestro, como cualquier país latinoamericano, pueda precisamente alcanzar mayores latitudes. Y es importante que volvamos a recordar, por supuesto, que la base de lo que viene a ser en este caso este informe Brundtland, muy a pesar de que ha sufrido eh, críticas desde su inicio, incluso hasta nuestras en la actualidad, el desarrollo sostenible como tal sigue estando vigente. En el caso boliviano, el desarrollo, la teoría del desarrollo sostenible está inmersa en lo que es, en este caso, las disposiciones y políticas eh, gubernamentales de mayor relevancia y de mayor importancia. Está inmerso en lo que es la constitución política del Estado. Está inmerso en lo que viene a ser, en este caso, en la ley 1333, que es la ley de medio ambiente, que desde 1992 está vigente y que aún a pesar de que ha tenido una serie de ajustes, sigue vigente y sigue actual. Y por supuesto nos muestra el camino como el caso boliviano, nosotros vamos precisamente a conducir nuestro destino cumpliendo precisamente todo y cada uno de estos preceptos que van a garantizar que en un futuro mediano, pues nosotros podamos mejorar nuestras condiciones y empecemos a salir de ese espacio en el cual nosotros nos encontramos como un país subdesarrollado y que podamos, una vez que sigamos ciertas recomendaciones que nos permitan caminar hacia un mayor grado de desarrollo, que nos permitan precisamente gestionar nuestros recursos económicos, nuestros recursos naturales de una manera mucho más eficiente, de tal manera que generemos un proceso de transición y que empecemos a caminar para que en un futuro no muy lejano, pues podamos decir también que en el caso boliviano estamos en procesos o estamos en vías de desarrollo. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para que el desarrollo sostenible sea efectivo, para que el desarrollo sostenible se desarrolle precisamente en lo que sería precisamente en el caso boliviano? Hay tres grandes condiciones. La primera, que decimos que ningún recurso renovable debe de utilizarse a un ritmo superior del de su generación. Es decir, que cuando nosotros hablamos precisamente de la explotación de este tipo de recursos, nosotros o el país como tal no puede utilizar a un ritmo superior del que éste pueda ser precisamente gestionado, que pueda ser reciclado, que pueda ser regenerado por cuenta propia, de tal manera de que vamos a garantizar de que estos recursos puedan permanecer en el tiempo y que por supuesto puedan estar disponibles para las siguientes generaciones. La segunda condición es que ningún recurso no renovable debe aprovecharse a un ritmo superior a una velocidad mayor de la que ésta pueda ser sustituida por un recurso renovable. Y aquí, por supuesto, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser en este caso los recursos no renovables, vamos a centrarnos de manera muy concreta en lo que viene a ser en este caso los combustibles fósiles, es decir, en el tema de hidrocarburos, en el tema de la gasolina, del diésel, que en el caso de nuestro país es un tema muy álgido porque no hemos tenido la capacidad de poder industrializar este proceso, este producto y que dependemos precisamente de la importación en un gran porcentaje en el tema de la gasolina, más del 60% de la gasolina que se consume a nivel nacional es traída precisamente desde el exterior. En el caso del diésel todavía el porcentaje se eleva, es mucho más, casi el 80%, 85% del diésel que utilizamos para el sector agrícola, por ejemplo, para el sector pecuario, viene precisamente de los países vecinos. Es decir, nosotros necesitamos adquirir dólares para poder precisamente comprar este producto. Entonces, ¿qué decimos? ¿O cuál es la condición precisamente para alcanzar el desarrollo sostenible? Que nosotros como país generemos las condiciones adecuadas para poder
plantearnos un proceso de sustitución. ¿Por qué queremos sustituir los combustibles fósiles? Para que el día de mañana, cuando en teoría las reservas sean cada vez menos, cuando tengamos que una mayor dependencia, cuando nuestra economía tienda, como que dice, de un hilo, debido a que ya no tenemos el 40% que como producción, si de repente tenemos solamente el 10% y tenemos que importar el 90% de la gasolina, en vez de importar el 90% de la gasolina, podamos precisamente como país gestionar nuevas políticas en las cuales, por ejemplo, se puedan introducir al mercado boliviano vehículos híbridos, vehículos que tengan, que sean mucho más eficientes en lo que viene a ser, en este caso, el proceso de combustión, vehículos eléctricos, entre otros, de tal manera de que podamos ir sustituyendo ese consumo de energía, precisamente ese consumo de gasolina, ese consumo de diésel, para evitar de que este recurso que es escaso, que es cada vez más escaso, no se nos acabe y que no tengamos que depender de otros países y por consiguiente seguir malogrando lo que viene a ser en este caso nuestra economía. La tercera condición nos habla de que ningún contaminante debe de producirse a un ritmo superior del que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que nosotros podamos gestionar nuestros recursos naturales y que podamos implementar políticas como por ejemplo la economía circular, en el cual vamos a hacer un rediseño prácticamente de lo que sería la estrategia y la gestión misma de los residuos residuos sólidos, de tal manera que podamos precisamente hacer una gestión mucho más eficiente, que podamos evitar que se generen residuos, que podamos precisamente gestionar de una manera más adecuada, de tal manera de que cambiemos. Hoy en día, en la actualidad, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, se generan más de 1.500 toneladas métricas de residuos sólidos por día. Tenemos una generación per cápita de que supera los 0,650 gramos por habitante por día. Por consiguiente, mientras mayor sea la población que va a estar presente en el territorio del municipio de Santa Cruz de la Sierra, mayor será la cantidad de residuos. Entonces es indispensable e importantísimo que se puedan gestionar estos, que podamos educar, que podamos incluir políticas de educación ambiental, que podamos precisamente incluir políticas que permitan, por ejemplo, el uso de productos o envases, por ejemplo, que sean de larga duración, que empecemos a sustituir los envases que son prácticamente desechables por envases como el vidrio, como la porcelana, entre otros, que tienen, por supuesto, una vida útil mucho más larga que cualquier otro producto. De tal manera que vamos a generar que en vez de enviar al relleno sanitario 1.500 toneladas métricas de residuos por día, que podamos empezar a reducir de a poco ese consumo, esa cantidad de residuos para que en algún momento podamos reciclar, que podamos reutilizar, que podamos rediseñar, que podamos en sí aplicar prácticamente las 7 Rs, es decir, que podamos incluir lo que viene a ser la política de la economía circular dentro de la gestión integral de los residuos sólidos. Y por supuesto, que podamos incluir plantas de tratamiento de residuos sólidos, de esta manera poder garantizar de que nuestros rellenos sanitarios no se van a convertir en una bomba de tiempo debido a la cantidad de residuos que se vayan a generar. Esto es importante porque vamos a permitir precisamente una gestión ecológica, ambiental, mucho más eficaz y eficiente, y los grandes beneficiarios, por supuesto, van a ser las siguientes generaciones. Cuando hablamos nosotros de desarrollo sostenible, tenemos que tomar en cuenta que el medio ambiente como tal tiene tres grandes funciones. Primero, la que ya todos conocemos, es que es proveedora de recursos. Es decir, nosotros extraemos del medio ambiente eh, alimentación, el techo y la vestimenta. Y por supuesto es mucho más, pero vamos a hablar solamente de estos tres grandes elementos que son los básicos. Entonces, nosotros extraemos lo suficiente y lo necesario para poder tener una vida y una calidad de vida decente. Lamentablemente, una vez que nosotros generamos o extraemos recursos, para poder precisamente abastecer esta demanda, nosotros devolvemos al medio ambiente
parte de los recursos que hemos utilizado, pero en forma de desechos. ¿Por qué? Porque el proceso industrial, por el proceso de transformación de la materia prima en un producto, bien o servicio, es ineficiente, es ineficaz. Por consiguiente, nuestra productividad es baja, nuestro impacto ambiental es muy alto porque estamos generando y una afectación al aire, al suelo y al agua. Por consiguiente, el medio ambiente está recibiendo, nos entrega recursos naturales y recibe desechos. Finalmente, el medio ambiente permite elevar el nivel y la calidad de vida de la población, es decir, va a generar una utilidad. Cuando el medio ambiente nos genera, por ejemplo, madera, nosotros transformamos en un proceso productivo, en un proceso industrial a través de aserradero, a través de carpinterías, entre otros, por ejemplo, un pupitre o un mueble o un estante que nos va a permitir precisamente cumplir con nuestras funciones básicas, esenciales en el ámbito de la educación. Entonces, está generando una utilidad en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. A partir de esto, vamos a empezar a analizar precisamente el comportamiento que tenemos en cada uno de estos elementos. Decimos que es proveedor de recursos y estos recursos nos permiten generar un proceso de producción, nos permiten, por supuesto, ese proceso de producción, una vez que hemos obtenido un producto, bien o servicio, generar un consumo. Nosotros adquirimos ese pupitre, esa mesa, esa silla, ese estante, y eso nos genera bienestar. De tal manera de que prácticamente como entrada en el proceso productivo vamos a entender que son los recursos naturales las que nos van a generar precisamente un input que debe ser gestionado de una manera mucho más adecuada. Y por supuesto, dentro de esa economía lineal de extracción nos va a generar precisamente el uso de alguna manera incluso hasta irracional de estos recursos. Decimos que es de receptor de desechos porque en ese proceso de producción, habíamos mencionado anteriormente, nosotros generamos residuos. Y lamentablemente, creo que este es un problema de América Latina. Lamentablemente estamos con el 3% de gestión integral de los residuos. Es decir, hay un 3% que es reciclado, que es reutilizado, que sigue de alguna manera algún tipo de gestión. Y el 97% de los residuos son o tienen como destino final, en este caso, un relleno sanitario. Es por eso que cada vez vamos a necesitar en este caso una mayor cantidad, una mayor espacio o superficie para poder precisamente enterrar en un relleno sanitario los residuos que nosotros de manera diaria estamos generando. Entonces, estamos de alguna manera afectando y estamos degradando al medio ambiente y estamos, por supuesto, contribuyendo con este proceso de degradación. Ahora bien, ¿qué es importante que tomemos en cuenta? Que hace muchos años, antes de la revolución industrial, el medio ambiente como tal podía recibir, y de hecho recibía los residuos, recibía prácticamente todo lo que nosotros generábamos y la capacidad que tenía para poder asimilar el medio ambiente, para poder reutilizar ese, incluso convertirlo en un nutriente, porque no se olviden que antes de la revolución industrial prácticamente el porcentaje de los residuos orgánicos, es decir, restos de fruta, entre otros, por ejemplo, era extremadamente alto. Por consiguiente, toda la basura y todos los desechos que se generaban en ese entonces prácticamente eran asimilados por el medio ambiente. Es decir, el impacto ambiental era muy escaso, eh, en comparación con otros datos actuales, ¿no es cierto? Ya con la concentración urbana, con los procesos migratorios, con el aumento de la población a nivel mundial, genera precisamente, y por supuesto con el tema de la revolución industrial, con el uso del plástico, entre otros, ahora estamos aumentando la capacidad precisamente de producción, de extracción de estos recursos y estamos devolviéndole al medio ambiente
una gran, pero gran cantidad de residuos y el medio ambiente ahora ya no tiene la capacidad para poder precisamente asimilar. Por consiguiente, ya no estamos generando un bienestar. Ya no generamos un bienestar, al contrario, estamos generando problemas relacionados con, por ejemplo, generación de malos olores. Estamos afectando porque estos residuos atraen a vectores, atraen a chulupis, ratas, entre otros, y estos, por supuesto, inciden en la salud de la población humana. Es decir, ya se ha roto este proceso en el cual nosotros generamos un bienestar gracias al proceso de extracción de los recursos naturales. ¿Qué más estamos afectando? Pues estamos afectando, por supuesto, con la generación de malos olores, estamos afectando con los procesos de contaminación, porque esos residuos generan lixiviado, ese lixiviado, en este caso, se infiltra y contamina las aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas, al ser consumidas por el ser humano, al ser extraídas y consumidas por el ser humano, prácticamente están afectando nuestro sistema inmunológico porque nos está generando malestar, dolores de estómago, nos está generando presencia de bacterias que pueden provocarnos, por ejemplo, diarrea, que nos pueden provocar gastroenteritis, que nos puede provocar incluso otras afecciones de mayor alcance y que, por supuesto, con esto podemos explicar de manera muy sencilla lo que viene a ser en este caso esta irrupción de lo que viene a ser en este caso el bienestar, producto del análisis, producto precisamente de la gestión ambiental. Eso es desarrollo sostenible. Es importante precisamente que podamos contribuir, que nosotros podamos aportar, que nosotros podamos concientizarnos y que nosotros desde nuestro espacio, desde el lugar donde estemos, podamos, por supuesto, contribuir con el medio ambiente. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente cápsula.